Sé que si hace algunos años me hubieran dicho que la brujería iba a afectar completamente mi vida, yo hubiera pensado que solo se trataba de una estupidez. Sin embargo, la vida siempre termina dando vueltas, llevando a que lo inesperado pueda llegar a ser algo completamente real. Voy a comenzar contándoles que cuando yo tenía 11 años, vivía una situación muy difícil en mi casa, por lo cual mis papás me sacaron de la escuela y me pusieron a trabajar con mi padre. Él se dedicaba a ser albañil y él era muy bueno en su trabajo. Él me fue enseñando poco a poco todo lo que sabía sobre construcción y con eso fui aprendiendo a trabajar duro, a valorar cada moneda que se lleva a la casa, porque mi padre hoy en paz descanse. Él nos enseñó que muchas veces se tiene que sudar sangre para llevar el pan de cada día a una mesa. Conforme fui creciendo, yo me fui independizando en aquellos trabajos. Ya no estaba con mi papá, yo trabajaba por mi cuenta. Sobre todo cuando él murió, anduve de aquí para allá, con uno que otro patrón. En ese tiempo, me hice muy amigo de Carlos. Él y yo siempre coincidíamos en las obras en las que trabajábamos, porque vivíamos muy cerca. Con el tiempo tuvimos una amistad tan sólida, que prácticamente ya éramos como hermanos. Tanto Carlos como yo, muchas veces nos íbamos a tomar cervezas a la cantina de aquel pueblo. Nos juntábamos también con otros amigos, y muchas veces nos gustaba meternos en problemas. Pero todo aquel grupo se fue desintegrando poco a poco, porque unos ya se iban casando. Como saben, en los ranchos uno se casa muy joven, 17, 18 años, y ya se tiene uno que amarrar, porque así es como se acostumbra. Y la verdad es que yo no me quería quedar atrás, así que comencé a pensar en la idea de tener una familia. En aquel pueblo vivía una muchacha muy bonita llamada Rosita. De verdad era preciosa. Era una muchacha morena, con su cabello muy negro, delgada, y tenía un cuerpo de verdad increíble. Sin embargo, lo que tenía de bonita y atractiva, decían que lo tenía de interesada. Hasta ese momento no se le conocía a un novio, pero tenía fama de que a todos los rechazaba. Con todo aquello supe que si quería conquistarla, debía tener algo para poderle ofrecer. Dinero, una estabilidad, algo con que formar una familia sólida. Yo comencé a desarrollar un interés muy grande por Rosita. Sin embargo, no le había comentado a nadie. Y eso fue un problema, porque después, por habladurías de algunos amigos, supe que mi amigo Carlos estaba planeando conquistar a Rosita. Híjole, la verdad que eso sí me preocupaba, porque aunque yo ya supiera que Carlos quería con Rosita, yo tampoco me iba a dejar. Yo iba a ir con todo para conquistarla, porque es una realidad que a esa muchacha yo le había puesto el ojo primero. Para mi suerte y con mis habilidades en el trabajo, uno de los patrones más conocidos en aquel pueblo se enfermó y tuvo que dejar de trabajar. Y para esto, una de las constructoras que era quien lo contactaba, estuvieron preguntando quién era el mejor albañil de aquel lugar. Y pues para suerte mía, yo era. Así que comencé a trabajar de la mano con aquella constructora y empecé a ganar mucho más dinero, porque yo ya pasé de ser un albañil a prácticamente un contratista importante. No, pues con aquello empecé a darme una vida que antes solo había soñado. Me compré una casita ahí en el pueblo, me compré una camioneta. Todo esto me llevó a que las muchachas del pueblo me voltearan a ver, pero yo solo tenía ojos para una, solo para Rosita. Yo sentía que el dinero me daba poder, me daba confianza, así que muy seguro de mí mismo, fui acercándome a Rosita y la invité a salir. Ella no se negó. A veces nos dábamos tiempo para ir a la ciudad al cine, o a veces íbamos a cenar. Ahí mismo en el pueblo íbamos de paseo al campo, o a algunos otros lugares cercanos. A esa muchacha le gustaba mucho que la vieran arriba de mi camioneta. Ella ya se sentía la dueña de mi corazón, y la verdad es que ya lo tenía, porque yo de verdad estaba enamorado de ella, y me sentía muy satisfecho de que en ese momento de mi vida yo estaba logrando todos mis sueños. Como era de esperarse, Rosita y yo tuvimos intimidad en muchas ocasiones, y en varias de estas, como no nos cuidábamos, Rosita resultó embarazada. Y como yo siempre fui un hombre muy responsable,
fui a pedir ante los padres de Rosita su mano para casarme con ella. Para nosotros esto era un paso muy grande en nuestras vidas. Nos traía felicidad, dicha y la esperanza de una vida pacífica y amorosa. Pero no todo era felicidad para los demás, y me refiero específicamente a mi amigo Carlos. Y es que desde que yo comencé a trabajar como contratista, él y yo dejamos de vernos como de costumbre. Aún así, de vez en cuando que nos veíamos en la calle, nos saludábamos, pero yo a él lo veía raro. Bueno, es que le daban un poco de celos de que yo estuviera con Rosita, y sobre todo, cuando le conté que me iba a casar con ella, siento que a él se le amargó un poco más la vida. Yo realmente no sabía cómo manejar la situación, sin embargo, confiando en que nuestra amistad era muy sólida y pensando que una situación como la que estábamos viviendo se podía superar fácilmente, yo le ofrecí a Carlos que fuera el padrino de mi futuro hijo. Para ese tiempo, él ya estaba saliendo con una chica, por lo cual no había ningún problema ante la iglesia. Yo sabía que a veces les piden estar casados a los padrinos, sin embargo, con una buena mochada, el padrecito podría hacerse de la vista gorda. Llegó el día de la boda y todo ocurrió de manera perfecta. Hubo muchos invitados, sobre todo nuestras familias, las cuales eran bastante grandes. También estuvo presente Carlos con su novia, pero yo notaba que ellos no estaban bien, como que ya no les faltaba mucho para terminar, porque a leguas se les veía que no eran felices. Ellos duraron algunos meses juntos, y recuerdo bien que cuando fue el bautizo de nuestro hijo, ambos acudieron porque ya tenían el compromiso. Sin embargo, a las 2 semanas terminaron su noviazgo. A mí me daba mucho gusto llamar compadre a mi amigo Carlos, pero a él no tanto, porque le dolía mucho haber terminado con su novia. Él se aventó como 2 días a la borrachera. La tristeza le duró un poco más, pero al final se le quitó. Él era un hombre fuerte y valiente, capaz de enfrentar una situación así con facilidad. A partir de ahí, Carlos y yo nos fuimos volviendo un poco más unidos. Yo creí que las cosas difíciles se habían quedado en el pasado, y por lo tanto muy seguido lo invitábamos a la casa a comer. Él era muy cariñoso con mi hijo. Él se desempeñaba como muy buen padrino. A Rosita le gustaba mucho aquello, porque Carlos era un hombre muy cariñoso, a diferencia de mí. Yo sí era más frío, era muy poco expresivo, y muy pocas veces llegué a demostrarle el cariño a mi niño. Creo que a Rosita eso no le gustaba. Al poco tiempo recuerdo que tuve que estar saliendo fueras porque la constructora me había estado llevando a municipios cercanos para crear obras que eran realmente importantes, obras que me obligaban a pasar mucho tiempo fuera de casa. A veces me iba toda una semana, a veces me iba todo el mes entero, incluso hubo una ocasión que me fui por 3 meses. Todo aquello me fue distanciando de Rosita y de mi hijo, pero sobre todo, siento que con aquella distancia fui marcando una brecha muy grande en el amor que mi esposa sentía por mí. Yo la veía ya media rara. Sin embargo, en una ocasión, una noticia nos volvió a alegrar el corazón por segunda vez, porque Rosita estaba nuevamente embarazada. Yo estaba muy contento con toda esa noticia, porque Rosita era la mujer de mi vida, y yo quería formar una familia muy grande con ella. Como mínimo quería unos 6 hijos. Para ese tiempo, yo recuerdo que estaban pasando cosas muy extrañas. Pese a que yo trabajaba mucho, los días que podía ir al pueblo a ver a mi esposa, en ocasiones me daba también un par de horas para ir a visitar a mi compadre Carlos. Pero andaba raro, como que me rehuía, me daba la vuelta. Se estaba comportando cortante. Sentí que esa amistad perdía fuerza. Yo le platicaba todo esto a Rosita, porque la verdad sí me afectaba. Pero los consejos de Rosita siempre iban referentes a que Carlos la estaba pasando mal, porque era un hombre solitario. Yo reflexionaba y creo que concluí con lo mismo, pues ya todos nuestros amigos se habían casado, y Carlos era el único que había quedado soltero. Y es de saberse que la presión social ya le estaba pesando, porque la gente ya empezaba a hablar de él. Fueron pasando los meses y con aquello, por fin nació mi segundo hijo. Estaba yo muy entusiasmado, muy contento. Ya tenía muchas ansias de conocerlo, de recibirlo en este mundo. Ese día recuerdo que comenzó a llover, comenzó a hacer mucho aire,
y los relámpagos caían con fuerza sobre el cerro. Yo estaba fuera de la casa porque Rosita gritaba mucho. Los dolores del parto eran terribles y como yo nomás estaba ahí estorbando, la partera me dijo que mejor me saliera, que me esperara afuera. Con todo aquello de la llovizna, pues no me quedó más que meterme. Me quedé sentado allí en la sala. Me estuve bebiendo unos tragos y hasta cosa que no solía hacer, pero me fumé unos cigarrillos. Cuando la partera salió después de 2 horas, me invitó a que pasara a conocer a mi hijo. Iba yo paso a paso. Me resultaba eterno el llegar hasta esa habitación que me quedaba a simples 3 metros de distancia. Tenía un extraño presentimiento. Cuando me acerqué a la cama donde estaba Rosita, esta me comenzó a ver muy raro. Me veía como con miedo, con angustia. Yo no sabía por qué, pues si yo era el papá del niño, pero conforme me acerqué más, vi que Rosita no quería que yo viera al bebé. Incluso le tapó la cara con la sábana. Yo me sentí mal con aquello, pero le rogué a Rosita que me dejara ver a mi hijo, porque yo ya quería conocerlo. Tuve que acercar mi mano para destapar a aquel pequeño, y conforme lo iba haciendo, Rosita comenzó a llorar. Las lágrimas le corrían por las mejillas, y yo, al ver a ese niño, me di cuenta que había algo muy raro en él. Lo observé, lo contemplé por unos segundos. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Una tristeza, un dolor, un coraje, rabia. Y se preguntarán por qué esos sentimientos nacieron en mí al conocer a mi propio hijo. Bueno, es que al parecer, ese hijo no era mío. Porque al verle sus rasgos, el niño había nacido rubio, de tez muy clara y con ojos verdes. Maldita sea, ese niño estaba idéntico a mi compadre Carlos. Él también era güero, ojo verde y de tez clara. Hijo de su pinche madre. Me estuvo jugando chueco con mi vieja por todo ese tiempo que yo estuve ausente. Yo nomás me le quedé viendo a Rosita y le dije: a ver, dime quién fue el cabrón que te lo hizo. Fue Carlos, ¿verdad? Y tú fuiste nomás ahí de pendeja a abrirle las patas. Yo pensé que me amaba, Rosita, pero ahora me doy cuenta que no eres más que una cualquiera. Ahorita mismo ese cabrón de mi compadre me las va a pagar. Aquella tarde yo estaba lleno de coraje, de ira. Yo sentía que se me había metido el demonio. Y así aunque estuviera lloviendo, yo me salí a la calle y me fui directo a la casa de mi compadre Carlos. Toqué a su puerta y el bastardo abrió. Yo creo que ni se esperaba lo que le venía encima, porque me le dejé ir con un puñetazo en la cara, después otro, y cuando cayó al suelo, uno de sus hermanos se metió y comenzó a golpearme. En eso Carlos se recuperó y entre los dos me pusieron una chinga bien buena. Me dieron bien duro, con tanto coraje. Al final esos dos me tiraron afuera de la casa, me dejaron bien madreado. Ya como pude me levanté y me regresé para mi casa. Yo tenía que hablar las cosas muy claro con mi esposa. Ya estando ahí, le dije que le daba 3 días para que se recuperara y después yo ya no quería verla en mi casa. Para mí ella ya no existía. Para mí ya estaba muerta. Recuerdo que esos 3 días que le di, yo me salí. Me fui a trabajar para la obra y cuando regresé, Rosita ya había agarrado sus cosas y se había ido. Y también se llevó a mi hijo. Por chismes de una de las vecinas, supe que se fue a una casa de ahí mismo del rancho junto con mi compadre Carlos. Aquellos 2 cínicos bastardos me habían estado viendo la cara de pendejo y al parecer ya no pensaban ocultar su amor, porque ya lo estaban gritando a los 4 vientos. Y a mí, todo aquello que estaban haciendo me dejaba como un imbécil ante todos en el pueblo. A mí ya no me importaba Rosita ni mi compadre. Yo solo lo único que quería era que me dejaran ver a mi hijo. Así que fui a tocarles un par de veces a esa casa, pero nunca salían, ni siquiera el cobarde de mi compadre. Pero eso sí, pasaron como 2 semanas, y en eso Rosita fue para la casa, tocó a la puerta y cuando salí, ella estaba ya muy decidida y determinada. Me amenazó, me dijo que ya estaba viendo con un abogado para que nos divorciáramos y para que ella pudiera quedarse con la casa que yo compré, y sobre todo, con una buena manutención para sus hijos. Yo me eché a reír, porque ella no sabía lo que me estaba pidiendo. Y yo tranquilamente le dije que no le iba a dar nada, que solo me correspondía hacerme cargo de mi hijo, pero eso sí, tenía que dejarme verlo, porque de lo contrario, no le iba a dar ni un centavo.
En ese momento, antes de retirarse, Rosita comenzó a amenazarme, que si no le daba yo las cosas por las buenas, ella se iba a desquitar, se iba a vengar, y entonces yo me arrepentiría de todo lo que le había dicho y hecho. Yo no sé cómo una mujer así tenía el descaro de reclamarme, todavía que me pone el cuerno con mi compadre y quererse quedar con mis cosas. Yo me deprimí mucho, la verdad que me metí a la borrachera por varios días. Andaba para allá y para acá nomás con la jeta bien agachada, a llore y llore a escondidas, porque para mí aquello era doloroso y vergonzoso, había quedado humillado. Y eso no era lo peor que me iba a ocurrir, porque pronto comencé a vivir algunas otras cosas muy desagradables. Recuerdo perfectamente que por las noches comencé a tener muchísimas pesadillas. En aquellos horribles sueños siempre me pasaban cosas trágicas. En algunos tenía accidentes de auto, en otros yo era asesinado. Nunca había finales felices en lo que yo soñaba, y eso me estaba preocupando, porque a partir de ahí comencé a sentir una angustia que me aquejaba todo el día, a todas horas. Comencé a volverme muy nervioso, muy asustado. Una angustia muy fuerte se me clavaba en el pecho y nada me la podía quitar. Pero eso no era lo peor, porque después de ser solamente algo mental, aquello se convirtió en un malestar físico. Y se los digo porque de pronto empecé a sentir algo muy raro en mis manos, como si fuera perdiendo la movilidad. Al principio no le di importancia porque tenía yo mucho trabajo y no había tiempo para ir al doctor, pero ese fue mi gran error, porque a las pocas semanas yo ya tenía mis manos completamente engarrotadas, todas tiesas, ya no podía mover mis dedos, ni abrir ni cerrar la mano, y lo mismo estaba pasando con mis brazos. La cosa llegó a tal grado que yo ya no me podía sostener por mí mismo. Me costaba trabajo caminar, moverme, agarrar cosas. Me había convertido en alguien que ni siquiera podía cubrir sus necesidades personales. A todo esto, mi mamá se enteró de lo que me ocurría y muy preocupada le pidió a uno de mis hermanos que me llevaran a su casa. Mi madre se sorprendió bastante de verme, porque prácticamente yo ya parecía como un viejito, uno que ya no se podía mover. Muy preocupada y sabiendo que yo tenía dinero para solventar mis gastos médicos, me llevaron a una clínica en la ciudad más cercana. Ahí me estuvieron analizando y revisando, y solamente me dieron algunos medicamentos para las articulaciones, y me pidieron que acudiera a rehabilitación física con un fisioterapeuta. Todo aquello no parecía resultar, porque pasaban y pasaban los días, y yo ya no podía hacer nada, cada vez estaba peor. Ya ni siquiera podía ir al trabajo, y el dueño de la constructora, como a final de cuentas él necesitaba a quien respondiera por el trabajo, al yo estar incapacitado por tanto tiempo, decidió quitarme el contrato que teníamos, y con eso me quedé desempleado. Lo peor de mí es que yo no podía hacer nada. Me había vuelto una carga para mi madre, y lo que me daba miedo es que cuando se me acabaran los ahorros, ¿de qué íbamos a vivir? ¿Qué íbamos a hacer? Recuerdo muy bien que yo estaba mal. Estaba yo aterrado porque mi situación estaba empeorando. Pronto comenzaron a atacarme unas fiebres muy fuertes por la noche, y empecé a dejar de comer. En primera porque ya casi no podía mover la boca, y en segunda porque nunca tenía apetito. Afortunadamente mi abuela, quien ya era una mujer muy mayor, aún vivía ahí con mi mamá. Ella siempre fue muy sabia, muy conocedora. Y cuando se enteró de toda la situación que yo había estado viviendo con Rosita, mi abuelita sin dudar me dijo: ¿sabes qué, mijo? Yo sé que tú y tu mamá no creen en estas cosas, pero a mí se me hace que esa pinche vieja te está embrujando. Por eso te tiene así. Tú siempre fuiste muy sano. Yo creo que el más sano de todos mis nietos. Pero ahora mírate, de un día para otro te pusiste bien malo. Mejor deberíamos llevarte con una bruja para que te revise, para que te haga una limpia y para que le regrese el mal a esa pinche cucaracha de tu esposa. Mi mamá y yo no creíamos en las palabras de mi abuelita, pero ya tampoco nos quedaban alternativas, así que decidimos que me llevarían para que aquella mujer me atendiera. Recuerdo perfectamente que esa mujer me estuvo haciendo unas limpias, me dio brebajes y me estuvo dando unos masajes con unas sustancias que ella misma preparaba. Todo aquello fue muy doloroso, asqueroso y bastante desagradable. Sin embargo, la mujer tenía una sabiduría que realmente me sorprendía cuando la escuchaba hablar.
y hubo algo que dijo que se me quedó muy marcado. Mira, muchacho, te voy a ser bien sincera. A mí no me gusta andar con rodeos, pero debo decirte que tu esposa te estuvo embrujando. Esa mujer te quiere ver bien muerto, porque se quiere quedar con todo lo que es tuyo. Esa mujer no es tonta, es oportunista y muy víbora también. No sé cómo te fuiste a enredar con una de esas, pero tú ya sabías que ella era así. Nada más que te gustó jugarle al pudiente, y mira dónde acabaste. Veo que esa mujer nunca te amó, solamente quería tus cosas. Y luego ahí vas tú también de menso que te le pones de modo. Por eso tu compadre entró en acción. Pero sabes, referente a ese tipo, te voy a decir algo. Él realmente es tu amigo. Él en sus 5 sentidos nunca te hubiera traicionado. Pero sabes, tu esposa le metió un amarre y lo tiene bien trabajadito. Por eso lo trae bien mansito como un perro. Si no me crees, te voy a decir algo. Allá en el patio de atrás de tu casa, ahí tiene el trabajito enterrado. No alcanzo a ver bien en qué parte, pero estoy segura que allí está. Nomás es cosa de que te des tiempo y le piques tantito a la tierra. Y ahí sí te vas a dar cuenta de lo cabroncita que es tu esposa. Yo no me estaba creyendo todas las patrañas que me decía esa bruja. Por una parte sí entendía que Rosita pudo haberme hecho brujería, pero de ahí que le haya hecho un amarre a Carlos y que en base a eso él hubiera caído en sus encantos, no lo creo, porque yo sabía que Carlos siempre estuvo interesado en mi esposa. Lamentablemente fui un imbécil para dejarlo entrar en mi casa. Aquella mujer me fue dando brebajes, rehabilitaciones y muchas limpias durante 3 sesiones. La verdad fue un infierno atravesar todo aquello. Pero ahora, me alegra que les puedo contar y les aseguro que me fui recuperando. No fue rápido tampoco, pero finalmente pude recuperar mi vitalidad, mi fuerza y sobre todo mi capacidad para trabajar y para salir adelante. Ya estaba yo muy integrado, intentando dejar atrás todo ese capítulo. Sin embargo, en mi cabeza siempre resonaban unas palabras que me dijo aquella curandera cuando terminamos la última sesión. Ya te puedes ir a tu casa, muchacho, pero no creas que esto aquí termina. Al menos para ti sí, pero para tu esposa no. Para ella apenas comienza lo mero bueno. Porque déjame te digo una cosa. Hay personas que hacen brujería muy a la mala, y a estas, cuando su objetivo no se completa, el mal siempre se les termina regresando, ya sea a ella o a los suyos. Tú nomás espérate tantito, porque la vida y el karma no se andan con cosas, siempre llegan y destrozan todo a su paso. Así que sé paciente, y sobre todo, te voy a pedir que no te sientas culpable de lo que viene, porque sea lo que le pase a esa mujer, ella misma fue que se lo buscó. Esas palabras inundaban mi mente constantemente, me provocaban ansiedad, sonaban muy proféticas. No sabía yo en qué momento ocurriría aquello, o si es que realmente iba a ocurrir, pero lamentablemente aquello llegó. Poco a poco la vida de Rosita se fue yendo hacia abajo, y aunque en su momento yo desconocía todo lo que ella estaba pasando junto a mi compadre Carlos, fue después por una vecina que me enteré de todo esto que les voy a compartir. Aquella vecina era muy amiga de Rosita, así que ella le confiaba todo lo que le pasaba, y después de que todo ocurrió, ella misma fue quien me contó todo. Resulta que después de que aquella bruja me hizo la limpia, el mal comenzó a regresársele a Rosita. Lamentablemente no fue directamente a ella, sino a su bebé, aquel que tuvo con mi compadre Carlos. Me contaba aquella mujer que Rosita había estado muchos días aterrada. La razón es que una lechuza muy grande y de color negro les estaba visitando a su casa. Aquella criatura se posaba frente al árbol de su casa, hacía unos chillidos y después iba y les picoteaba la ventana. Luego, cuando mi compadre Carlos salía para ahuyentarla, se dice que la criatura les aleteaba muy fuerte y después se desaparecía en la oscuridad. Aquello parecían ser advertencias de que aquella lechuza o aquel mal que les acechaba no se iba a quedar así nomás, iba a atacar hasta lograr su objetivo. Lo que viene es terrible, porque una noche aparentemente aquella bestia del mal logró lo que tanto anhelaba. Se dice que Rosita y Carlos de pronto escuchaban muchos ruidos en la habitación del bebé.
Sin embargo, dicen que tenían mucha pesadez, que no se podían levantar para ir a ver. Es como si alguien les hubiera dado un fuerte somnífero, y por más que querían, no se podían levantar de la cama. Así pasaron varias horas, y al final, hasta que cayó el amanecer, fue que Rosita y Carlos se pudieron levantar. Pero qué terrible sorpresa se llevaron. El pobre niño, ya no se encontraba con vida, se encontraba completamente muerto. Rosita hizo un grito muy fuerte, porque aquello era terrible. Más allá de que la muerte de aquel pequeño, era una cosa abominable. Lo peor era la forma en la que había muerto. El pobre niño estaba completamente seco, chupado. Su piel estaba pegada a sus huesitos. Por si fuera poco, le habían sacado los ojos, y es como si alguien se los hubiera tragado, porque no aparecieron por ninguna parte. Rosita agarró el cuerpecito de su hijo y lo abrazó. Le puso una cobijita encima y lo pegó a su pecho. Ahí se quedó gritando y llorando por un buen rato. Carlos se asustó mucho de aquello. Él no comprendía lo que estaba pasando. Sin embargo, como ya habían visto a la lechuza negra desde días atrás, supieron que aquello se trataba de alguna bruja maligna, una que fue y les atacó a su bebé hasta que lo mató. Carlos se llenó de impotencia, de rabia. Sin embargo, ya no había nada que hacer. Aquello fue un momento terrible para ellos, y aunque sé que ellos me hicieron cosas muy malas, a mí me dolía que les estuviera pasando eso, porque el bebé no tenía la culpa de nada. Aquella situación les dejó una gran tristeza y sobre todo muchos problemas, porque a partir de ahí, Rosita ya no fue la misma. Ella quedó como loca, perdida, desconectada completamente de la realidad. La relación entre Carlos y Rosita se fue destruyendo, fue decayendo poco a poco, hasta que un día, sin avisarle, mi compadre Carlos simplemente agarró sus cosas y se fue. Se largó muy lejos, y de él ya nunca se supo nada más. Abandonó a Rosita a su suerte. Y mira que qué vivo. Como vio que Rosita ya estaba loca, prefirió irse para hacer su vida con alguien más en otro lado, dejando a Rosita completamente desamparada y expuesta al peligro que representaba ella para sí misma. Sin embargo, ahí no acabarían las cosas, porque una noche, Rosita, ya completamente enloquecida y alejada de la realidad, ella decidiría arrancarse la vida, tomándose un frasco de veneno para insectos. La pobre mujer tuvo una horrible muerte. A mí de inmediato se me dio la noticia. Yo tenía que ir a esa casa, porque iba decidido a recuperar a mi hijo. Ahí fue que me tocó ver a Rosita, tirada en el piso. Estaba completamente retorcida y con un aspecto realmente infernal. Ahí entendí que todo el mal que ella había provocado en mí se le había regresado, y peor tantito, multiplicado. Bien dicen que al que mal obra, mal le va, y Rosita tuvo que pagar por todo lo que me hizo. Yo regresé a casa con mi hijo, estaba contento de tenerlo a mi lado, y aunque me dolía mucho la muerte de Rosita, también me aliviaba el saber que aquella tragedia me estaba evitando un problema o un pleito de por vida con ella. Francamente, también descansé. Recuerdo también que tiempo después, cuando comenzó a irme muy bien de nuevo, como mi casa tenía un patio muy grande en la parte de atrás, comencé a escarbar para plantar árboles de frutas. Yo estaba decidido a iniciar una pequeña huerta para así poder distribuir frutas a la ciudad. Recuerdo que había contratado yo a 2 ayudantes para que me apoyaran a escarbar y plantar los árboles. Y fue ahí que me llevé una extraña pero también horrible sorpresa, porque de estar escarbando, uno de los muchachos de pronto me habló. Muy sorprendido me dijo que había encontrado algo. Cuando llegué a donde estaba él, en sus manos vi una bolsa negra que ya estaba carcomida un poco por la tierra. Sin embargo, en el interior de esa bolsa había una cajita de cartón pequeña. Yo la tomé en mis manos y abrí todo para ver de qué se trataba. De inmediato me vino a la mente todo aquello que me dijo la curandera sobre el amarre que Rosita le hizo a Carlos. Estaba yo entusiasmado abriendo aquello, porque quería corroborar si realmente lo que esa mujer me dijo era real. Y para sorpresa mía, así fue. En aquella cajita me encontré 2 fotografías, una de Rosita y una de Carlos. También había una mía, pero esa que me pertenecía a mí estaba rota en pedazos. En cambio, la de Rosita y la de Carlos estaba unida con unos hilos rojos
y había unas hierbas también ahí dentro de la caja. Al parecer, mi fallecida esposa tenía planes muy macabros para mí. Ella estaba dispuesta a destruirme, no importando cuál fuera el precio. Realmente ahí comencé a reflexionar de lo agradecido que me sentía con Dios, con la vida, con mi abuela, también con la curandera, porque gracias a todo eso es que sigo con vida y que puedo compartir mi historia. Porque la verdad que en este mundo existe gente muy mala, que con tal de conseguir sus maléficos objetivos, es capaz de destruir, de matar. Esas personas no tienen perdón. Por ello es que, en lugar de sentir compasión por Rosita, ahora me da gusto que así hayan pasado las cosas, porque hubiera sido muy injusto que yo hubiera muerto y que ella se hubiera quedado a disfrutar de todas mis cosas y sobre todo al cuidado de mi hijo. Pero en fin, que ahora las cosas son muy distintas y todo se puso en su lugar. Yo soy feliz, me he vuelto a casar y ya tengo otros 2 hijos. La vida me pagó y me ha bendecido con una mujer muy bonita y de un gran corazón. Una mujer que me apoya, que está conmigo en las buenas y en las malas. Puedo decir que ahora soy feliz, y de todo aquel infierno que viví, solamente queda el recuerdo, porque para mí, todo eso ya es un capítulo que ha quedado en el pasado.